Buenas noches, sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a hablar de una manera cariñosa, cordial, pero de una manera concreta y enfática acerca de la unidad de Dios. Dios es uno y es único. Vamos a hablar de esa unidad. Usted y yo somos alma, cuerpo, espíritu, emociones, instintos, todo eso es una persona, no dos, ni tres. En el Shema Israel siempre nos están diciendo: oye Israel, Adonai, el Señor, uno es, uno. Y no uno como un dedo, como piensan muchas denominaciones y organizaciones. Es uno con el hombre. Y ahora lo veremos por qué. Empecemos. La palabra que se utiliza en la antigüedad es Elohim o Elohim. Elohim es la palabra que se utiliza y nos aclara la Torá de que es una pluralidad en la unidad, en la majestad de Él de presentarse en múltiples y miles de formas, en 472 nombres, pero Él siempre es uno y único. Ni antes, ni durante, ni después de Él hay, ni habrá, ni ser, ni hombre, ni Dios. Él es. Por eso Él es el gran yo soy. Yo soy. O el yo y hey. ¿Cierto? Que sería el gran yo soy, el yod, hey, bad, hey. Ese es el uno y el único. Él es el gran yo soy. Entonces, no nos podemos extraviar ni perder de la sincera fidelidad de las Escrituras. Y el problema que existe a nivel de las religiones es haber partido a Dios en tres. Ahora, no se demuestra a Dios probando de los errores que tienen las demás y las diferentes denominaciones y organizaciones religiosas. Se conoce al Eterno es por una revelación. Uno de los textos en el capítulo de Mateo del Señor Yahshua, conocido para nosotros como Jesús, hablando, Él está diciendo, dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre ha visto alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Observe usted que en ese texto Él se antepone al Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre ha visto alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Es decir, a quien el Hijo revele quién es el Padre. Revelar es dar a conocer, sacar lo que está oculto, quitar el velo, mostrar por la palabra la revelación santa y bendita que debe venir directo al corazón y pasar por el filtro de la fe. La fe es un don, no una creencia. La fe es un regalo, es un atributo de Dios único. La fe. Y es certeza y es convicción, no una creencia. Entonces, en ese orden de ideas, la fe es una certeza, es un don de Dios, y Él lo da a quien quiere, porque Él mismo, expresándole en el tiempo de Israel a ellos, que ellos viendo no veían y oyendo no oían, debido a que tenían comezón de oído y tenían sus ojos velados ante la presencia de la palabra hecha carne, que le dieron por nombre Yahshua, que es el que nace en Jerusalén, que es llamado el Cordero de Dios, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del Eterno, pero llamado por el Sanedrín, Anás, Caifás y todos sus secuaces
como Beelzebú. Al Señor Jesús lo llamaron Beelzebú. No pudieron ver en él que en el oficio de hijo él perdonó los pecados a un hombre enfermo y luego lo sanó y preguntó, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Lo cual lo hace Dios, que es el único que puede perdonarlos, el Eterno, y sanó la persona. Estaba mostrando el poder de perdonar y sanar y probando de que él era Dios manifestado en carne, caminando en la tierra como el Cordero de Dios, el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Entonces, ¿por qué no lo pueden ver? Porque se confunden, que en esos tres oficios y manifestaciones las personas se confunden porque en la mente les hacen creer y pensar de que existe un señor de barba, anciano, en una nube o en un sitio específico, que es el que está dirigiendo a Jesús desde allá. Siendo así, entonces el Señor Jesús nos aclara el texto y nos dice que el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrenos al Padre? No sabes que yo soy en el Padre dentro, pues, y el Padre en mí. Entonces estamos entendiendo de que en el oficio de hijo habló como hijo, pero en el oficio de padre mostró que él era el creador. Él era el padre precisamente de los hombres de la fe, de los patriarcas, de los profetas, de los sacerdotes. El Señor Jesús les probaba que él era omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Por qué? Porque él simultáneamente hablaba ya con Abraham y posteriormente también hablaba y fue donde Pablo en la forma del Espíritu y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Estamos viendo que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es decir, en la palabra, no de hombre, esta palabra no es de hombre, la palabra que salió del pensamiento del Elohim, del Eterno, la palabra de él es creadora, es sanadora. La palabra de Dios tiene poder, porque él es poder, él es omnipotente, en él está todo el poder. Entonces el Señor Jesús trajo existencia peces, panes, llamó a Lázaro de 4 días de camino, despertó la hija de Jairo, y cada persona, cada cosa que él hizo mostraba el poder de quién era él, que era el mismo Eterno, el mismo Elohim, manifestado en carne en el oficio de un hijo, pero no lo pudieron ver, sin dejar de ser el Padre y sin dejar de ser el Espíritu del Santo. Por lo tanto, queda claro, Yahshua, el que anduvo en Jerusalén, es el uno y único Dios. Si usted cree otra cosa, por lo que le estén informando a través de una Trinidad, una Divinidad, eso es un asunto suyo y eso lo dejamos tranquilo sobre la mesa. Vamos a las Escrituras, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, todos los textos de las Sagradas Escrituras, como nos dice San Juan 5:39, que él dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, a dónde llegó el Espíritu Santo y a dónde llegó el Padre. El Señor Jesús estaba mostrando claramente quién era Él. Él es el mismo Dios, la palabra hecha carne. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Señor, el Mesías. En los textos de los Evangelios nunca aparece la palabra de corrido Señor Jesús y Mesías, o Señor Jesucristo, excepto en Lucas, concerniente al nacimiento. Ellos le decían que los mismos fariseos le decían, decláranos si tú eres el Mesías. El problema central que está en los Evangelios es saber si o no él era el Mesías, y a uno se le revelaba, se develaba, se velaba y mostraba que él leía los corazones de las personas, porque les decía, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros, uno de vosotros es diablo, refiriéndose a quién, a Judas. Entonces,
En el orden de vida que llevamos, estamos viendo que el Señor Jesús siempre probó la unidad que Él tenía como espíritu. ¿Por qué? Observe, usted, si es padre, pues es hijo de un padre, que con relación a su papá es hijo, y con relación a su hijo es padre. Usted es padre que con relación a su hijo, y con relación a su padre es hijo. Entonces, pues usted tiene un nombre, usted es una sola persona. Con relación a su hermana, su prima, su tía, su cuñado, su cuñada, usted es una persona. Si usted tiene oficios, panadero, usted puede ser un escritor, puede ser cantante, pues usted es una persona. Usted tiene apellidos y nombres, usted es una sola persona, manifestada en oficios, manifestada en atributos, ¿cierto? Puede tener atributos de cantar, puede tener atributos de las lenguas, de profecía, pero usted es una persona. Entonces, quien dice más fuera de las Escrituras, nunca la palabra literalmente aparece Santísima Trinidad ni Trinidad dentro de las Escrituras, dentro del canon del Tanakh, de la Torá, no aparece en absoluto. En los Evangelios, ni Pablo, ninguno de ellos habló de eso, ni de divinidad, ni nada, habló de un Señor, una fe, un bautismo. Entonces siempre nos está mostrando que este gran yo soy es el mismo Señor Jesús, el mismo Elohim, el mismo Adonai, el mismo Hashem, es ese pensamiento, palabra hecho carne, y la palabra viajó en la voz, y la voz salió en la boca. Ahí va la palabra creadora. Y la palabra un día se fabricó en la mujer que llaman María, Miriam, se fabricó una célula, un óvulo, la fecundó, el ángel llevó la buena nueva, la palabra llegó a la mujer, la fe viene por el oído, no por el oído, fue engendrado, y digo, hágase en mí según tu palabra. Estamos hablando de la palabra de Elohim, que no corresponde al pensamiento humano, a un raciocinio, sino que es, porque lo que él dice es, todos los evangelios muestran que lo que el Señor Jesús dijo sucedía, acontece y se cumple. Lo que se dijo en la antigüedad es cumplimiento actual, y lo que se está viendo hoy a través del Espíritu Santo en ellos, los apóstoles y todos estos hombres, ellos están cumpliendo exactamente lo que el Señor dice es, sucede y acontece. En lugar, tiempo y espacio pasa y sucede, porque es la palabra, que no corresponde al razonamiento o a una formación de ideas, en lo absoluto. La palabra es completamente libre, y cuando la palabra se hace carne, de acuerdo a los textos de San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim, y el verbo era el mismo Dios. Y leemos en el 1 de San Juan capítulo 1, versos 12, 13 y 14, y aquel verbo, el verbo de Elohim, se hizo carne, se hizo una carne, y murió en ella para poder sangrar, porque como Dios, como eterno, como Elohim no puede sangrar, necesita un cuerpo para poder sangrar, y la sangre de él no es judía ni gentil, puesto que es la sangre del mismo Elohim, para poder comprarnos, y de esa manera él estar viviendo en un vaso como hijo, y ahí llamarse el unigénito, único en su especie, porque no hay otro, y que de acuerdo como nos declara Hebreos el capítulo 7, no tiene padre, tampoco tiene madre, no tiene principio, no tiene genealogía, y todos sabemos que ese es el Señor Jesús y Mesías. Le hago esta tarea: nunca, muéstreme, investigue y me demuestra, y por favor me escribe a mi correo jorgearango37@hotmail.com, o me llaman 317-554-0184 y me prueba en un texto bíblico 2, 3 preguntas que le quiero hacer. La primera pregunta, le digo, muéstreme un solo pasaje donde el Señor Jesús llamó a María madre. Esa es la pregunta, la primera pregunta. Un solo pasaje donde el Señor Jesús ha llamado a María madre. 2, que en los evangelios el nombre Señor Jesucristo o el nombre Señor Jesús y Mesías aparezca de corrido, excepto en Lucas: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesús el Señor, que es el Señor, que es Salvador, ¿sí? y Mesías, pero nunca aparece de corrido, y en ese nombre fueron sanos muchos. Otra pregunta que le hago es: Judas, Lázaro está en la tumba, cuando está afuera es que lo desatan, ¿quién lo sacó?
porque sucede que cuando está afuera y no muestran quién entró por él ni nada, sino que cuando está afuera es que lo desatan cómo hizo para salir de la tumba. Entonces, en el orden de idea, para que me vaya entendiendo y para que usted escuche bien acerca de la escritura, de la voz y la palabra como viaja, muestre un pasaje donde María, y vamos a entregarle en las bodas de Caná, él le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? El niño, cuando tenía 13 años, que era la edad en que se presentaba el Sanedrín para la circuncisión, el niño llegó y dijo: ¿por qué me buscáis? En las cosas de mi padre, que me he menester estar. Si ahí estaba José, que es el padre, entonces ¿qué estaba queriendo decir el Señor Jesús? O sea, que el Espíritu Santo, como dice Mateo 1, versos 16, 17, 18 y 9, 20 en adelante, el Espíritu Santo me engendró: no temas en recibir a María por mujer, lo que en su vientre es del Espíritu Santo es. Si el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, entonces él tenía dos padres: el barbado, en que cree más de uno, que es un barbado o en una nube, un anciano de días, y el Espíritu Santo. Tiene dos padres, el Señor Jesús. ¿Cuál de los dos es el Padre? Por favor, me lo aclara. La pregunta en que estábamos entonces dice, en las bodas de Caná, luego cuando está de niño: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué no le dice el Padre? Si él estaba perdido, ¿por qué no le dijo? Y además no declaró de que José era el Padre, declaró que el Padre era precisamente el de las Escrituras a quien él le hablaba. Entonces usted dirá: tiene un Padre. Él es el mismo Padre, que es la misma Escritura, sino que como hijo hizo la función de hijo, y como padre la función de padre, como espíritu la función de espíritu. Pues si usted no lo puede ver, no es un asunto que yo pueda forzarlo a que lo vea, es su corazón el que debe estar presente delante de Dios para que Él pueda revelarle lo que usted necesita. Entonces, estando Jesús en un recinto, le dijeron: afuera está tu padre, y tu madre, y tus hermanos. Digo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego en la cruz él dijo: Padre, ¿cierto? Mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Él no dijo: mujer, he aquí tu hijo. No, dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo. Nunca la llama madre. ¿Por qué? Entonces volvemos a Hebreos capítulo 7. ¿Sí? Sin padre, sin madre, sin genealogía. No existe en la faz de la tierra ni un ángel que no tenga padre, ni creador, ni principio de día, ni fin de días. Ese es el Yahshua, el Señor Jesús y Mesías, el cual es el mismo Dios. Veas el video de Isaac Kaduri y lo invitamos a que nos llame para que compartamos las preguntas que le hice. Por favor, las contesta y continuamos. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, el Señor uno es. Él es uno, único, y como nos dice el Señor en el capítulo 4 de San Juan: Dios es espíritu, los que le hablan en espíritu en verdad necesarios que le adoren. Él se envasó en Adán. Cuando Él se envasa en Adán, trae la imagen de Jesús por la palabra, lo que es la palabra, ¿cierto? Pero era la unidad perfecta, era Dios morando en un tabernáculo humano llamado Adamás, Adán, del polvo de la tierra, y eran dos, y ahí sacaron la mujer, que es la novia. Lo invitamos para otra oportunidad, continuaremos. Que el Señor Dios del cielo le bendiga y le guarde a usted, a toda su familia, a su congregación, y deseamos compartir con usted ideas. Dios le guarde y le bendiga hasta otra próxima oportunidad.